Los mecanismos y la revolución industrial. A mediados del siglo XVIII se inicia la revolución industrial en Inglaterra, favorecida por una particular combinación de factores económicos, sociales y políticos. En ella, la máquina de vapor de Watt jugará un papel esencial, sustituyendo a las ruedas hidráulicas como fuente de potencia. Los principales focos de desarrollo se encontraban en la industria textil, con la introducción del primer telar mecánico por Arkwright, y en la minería. La máquina de Watt se debe al perfeccionamiento en 1765 de la máquina de vapor desarrollada por otros ingenieros anteriores, como Papin, Savery, Newcomen y Smeaton. Dennis Papin ideó una bomba de succión y fuerza movida por energía hidráulica y descrita en un artículo presentado ante la Royal Society en 1685 y que según su propuesta podía emplearse para drenar minas. Thomas Savery hizo en 1699 una demostración práctica de su modelo de motor para elevar agua por medio de fuego en la Royal Society. Thomas Newcomen y su ayudante John Callery montaron en 1712 la primera máquina de vapor que funcionó con éxito en una mina de carbón. Fue ciertamente una máquina de gran tamaño, de unos 17 metros de altura. Funcionando normalmente realizaba unas 12 carreras de bombeo por minuto y desarrollaba, según cálculos, algo más de 5 caballos de fuerza. Podía funcionar sin reposo 24 horas al día y 7 días a la semana. La máquina de Newcomen fue la precursora de todos los motores térmicos posteriores. John Smeaton es considerado el fundador de la ingeniería civil británica. Sus construcciones, muchas de las cuales se conservan todavía, iban desde puentes hasta faros. Estudió la eficiencia de la rueda hidráulica y mejoró notablemente el diseño de la máquina de Newcomen. La invención y realización de una máquina eficaz accionada por vapor y no por presión atmosférica para impulsar maquinaria sin el empleo de una rueda hidráulica intermedia se debieron enteramente a una persona, James Watt. La novedad consistió en añadir un dispositivo independiente para condensar el vapor. De esta forma mejoraba el rendimiento térmico, haciendo la máquina rentable. Le incorporó asimismo el regulador de bolas que llevó su nombre. El éxito de aquella máquina no solo incrementó la demanda de hierro, sino que amplió notablemente el ámbito de aplicación de la energía térmica, transformando así las condiciones de vida de los países industrializados. Otro factor importante de la revolución industrial fue el desarrollo de la industria textil. Richard Arkwright fue, más que ningún otro, quien llevó a cabo la revolución textil, que abriría el camino de un nuevo mundo industrial. Ya en el siglo XVIII, la máquina de vapor se aplicó a la locomoción de coches de vapor. Nicholas Cournot había construido para 1769 un vehículo propulsado por vapor, pero su fabricación fue prematura. No fue hasta el siglo XIX cuando se diseñaron y construyeron las primeras máquinas de vapor de alta presión y posteriormente las primeras locomotoras de vapor. En la segunda mitad de este siglo la máquina de vapor se adueñó del mundo civilizado. Entre 1840 y 1880, la potencia de las máquinas instaladas pasó de 2 a 28 millones de caballos de vapor. Con la aparición de las turbinas de vapor de Gustave de Laval, Charles Parsons y C. Curtis, fue posible la propulsión naval de grandes barcos. Dos de los primeros en construir máquinas de vapor de alta presión fueron Oliver Evans en Norteamérica y Richard Trevithick en Gran Bretaña. Su primera utilización notable de máquinas de vapor a alta presión estuvo dirigida a impulsar un vehículo en vías públicas. Además, las máquinas textiles alcanzaron un alto nivel de desarrollo, con el telar inventado por Jacquard en 1801. Esta notable máquina dio solución completa al problema de producir telas con dibujos repetidos exactamente. La gran contribución de Jacquard fue la utilización de tarjetas perforadas para codificar un dibujo textil. Cada una de las resistentes tarjetas de una serie cerrada llevaba
un patrón formado por pequeños orificios que representaban el dibujo que debía tejerse. Mediante un ingenioso mecanismo, la plantilla de orificios determinaba qué hebras de color se alcanzaban y cuáles no, tejiendo así el dibujo deseado. Además, la utilización generalizada de la ingeniería eléctrica y el petróleo durante el siglo XX ha supuesto grandes cambios en la sociedad en general y en la industria en particular. Entre otros, se puede mencionar que los centros de producción no tienen por qué estar próximos a las minas de carbón y que el uso de motores eléctricos permiten prescindir de grandes árboles y correas de transmisión o mecanismos complejos. En cuanto al transporte, el petróleo junto con el perfeccionamiento del motor de explosión han permitido el desarrollo impresionante. Con el inicio del siglo, se inicia la automatización de los procesos industriales, con las líneas de producción en masa. Después aparecen las máquinas de herramientas con un control automático simple, como paneles de clavijas, para realizar una secuencia fija de operaciones. A principios de la década de los 50 se les añade un control numérico mediante tarjetas o cintas perforadas, abriendo una nueva era en la automatización de los procesos. Con la llegada del microprocesador a principios de la década de los 70, se inicia una verdadera revolución del mundo industrial en el ámbito de la producción. Su aplicación a las máquinas de herramientas con control numérico conduce al CNC, que se desarrolla simultáneamente con los robots industriales. La utilización cada vez mayor del ordenador en todos los campos puede considerarse una característica que define la última parte del pasado siglo y el principio del XXI. Sus repercusiones han alcanzado todos los ámbitos del conocimiento, incluido el de la ingeniería mecánica.